Y creo que lo que nos pasa a las mujeres cuando empezamos a tener una identidad desde el resultado o para la búsqueda de la aceptación o cómo me miran los demás o... La libertad no tiene edad. Pues pucha, yo siento que algo muy raro me está pasando. Yo tuve un cáncer donde o te mueres o te salvas. Es como si hubiera mudado de piel. O sea, siento que esa Juliana ansiosa, miedosa, tiene que ser perfecta, ya no está. Es como que el mundo te empieza a decir casarse, tener hijos, estudiar y nunca piensas en nada más. Y a veces decimos, es que los papás se quedaron como se quedaron. Hay momentos en que ellas hicieron una pausa, se transformaron a ellas mismas, ahora incluso están inspirando a sus hijos a que hagan lo mismo. Mujeres, no se quiten la corona. Pues pucha, Juliana, vales por la fuerza con la que hablas y no por la forma en que te vestís. Fue un despertar y cuando comencé empezó a cambiar mi vida. Estemos hoy aquí porque tal vez ese es el mensaje más importante a debatir. Les cuento cuál era. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Y todo empezó desde ese día. El podcast pasado lo empezamos con una actuación un poco fuerte. Los que lo vieron o estuvieron, tranquilos, hoy no los voy a poner a sudar. Hice un mero show aquí de actuación con Angélica para demostrar que uno podía crear sus emociones. Hoy va a ser un comienzo con una historia que siento que es importante para darle justificación al espacio de hoy y que entiendan por qué estas dos mujeres están aquí. Les cuento que hace 1 año y medio, digamos que tuve ese momento de vida donde se juntan varias cosas a la vez. Yo se los he compartido de pronto en redes o en otros espacios de podcast. Un momento donde tengo lo del quiebre de la cadera muy fuerte, a la vez cierro una empresa, termino una relación de 4 años, mientras tenía ataques de pánico por lo que estaba sucediendo en esa relación, y todo eso junto pues me llevó a pausar varias cosas en mi vida y creo que fueron unas de las... Eso, que sí. ¿Pueden creer que esa hermosa criatura nació el mismo día que yo? Oh, merece estar aquí diciendo sí, sí. Y tomé una de las decisiones más valientes que yo creo que he tomado en mi vida. Y con el corazón roto, eso era como febrero del 2025, me escriben invitándome a ser embajadora de Expo Fitness. ¿Saben qué es Expo Fitness, cierto? Una feria pues de bienestar y demás. Y yo con ese corazoncito roto fui. Y me invitaron luego a una conferencia que iban a dar con unas mujeres inspiradoras. Entonces me dijeron, Juli, ve para que asistas. Y yo, listo, de una. Y les ha pasado que uno llega a un lugar y uno siente, yo tenía que estar ahí. Pues, o sea, aquí me trajo algo superior. ¿Y quiénes estaban dando esa conferencia? Una de ellas era Mónica, la estaba dirigiendo. Estaba también María Clara Ceballos, Daniela Marulanda, bueno, varias mujeres bastante referentes también como en esa inspiración femenina. Y yo me acuerdo que yo estaba en ese momento que uno dice, pues, si me hacen así, me caigo. De lo débil que uno está emocionalmente, de lo vulnerable que uno está, que uno le dicen cualquier cosa y se pone a llorar, ¿les ha pasado? Sí. Y uno es como, no me preguntes, por favor. Y yo era escuchándolas y yo las miraba y yo decía, tal vez estoy en el momento más vulnerable de mi vida, pero yo pertenezco a esa tribu. O sea, yo miraba a esas mujeres y yo decía, yo soy de allá. Y yo las empecé a escuchar hablar, incluso me paré y les hice preguntas. ¿Y cómo es que pasa 1 año y medio después? ¡Tarán! Entonces para mí fue como el momento en el que podía escuchar a Moni hablar con una fuerza y con una determinación que sentí que encendía la mía. Entonces esto es una de las justificaciones del espacio de hoy. Hay momentos en los que a veces estamos tan frágiles que son otras mujeres las que nos recuerdan nuestra fuerza, porque están hechas de lo mismo.
que sí. Entonces ese va a ser el espacio de hoy. Les cuento que en este año y medio, como que esta mujer tiene mucha fuerza que me dio para muchas cosas. Literalmente terminé mi maestría en este año y medio, reconstruí serenamente y ya hemos hecho eventos de más de 300 personas durante este año y medio. Pues la empresa está en su mejor momento, ahora es que atiendo empresas de más de 2.000 empleados. O sea, ¿en qué momento? Y no se los digo como que, pues para que sepan, no. De verdad se los quiero contar porque si yo le estuviera hablando a la mujer de hace un año y medio que estaba en esa conferencia, había que recogerla con cucharita, como decimos. Y es posible transformar nuestras vidas si hacemos espacios de pausa consciente como en el que están hoy. Entonces, con eso vamos a darle inicio. Aquí tengo, de nuevo se las presento, Fabi. Yo llegué aquí a Freedom en febrero. Ajá. Y ustedes saben que, o sea, uno entrar y ver una mujer que con orgullo no esconde su edad. Creo que es un gran diferenciador. Y uno va a decir, yo tengo 65 años y ahí porque está tapándose los brazos, pero, o sea, tiene un cuerpo de 15. Y nos ha inspirado a que la edad no determina nuestro estado si decidimos hacer los cambios necesarios. Y además ella para mí puede ser la cara de uno de mis programas que se llama Imperturbable. Uno está al lado de esta mujer y siente como que le bajan las revoluciones y como que te abraza hasta con su mirada. Entonces Fabi, bienvenida, también es una de las creadoras de Freedom. Y Moni, pues ya les di mera introducción de Moni, de lo que ella, digamos, accionó en mi vida sin saberlo. Y Moni ha estado, digamos que, en el mundo del entretenimiento por mucho tiempo, modelo, presentadora, empresaria del mundo wellness. Luego, ella lo llama como que desapareció en las montañas, volvió, ha surfeado temas de salud muy fuertes. Y hoy nos está acompañando y para mí ella es como una mujer roca. O sea, estoy al lado de ella y siento como si hubiera llegado a tierra firme. Linda. Entonces, bienvenidas a las dos. Estoy Gracias, muy contenta de muchas tenerlas gracias. aquí. Gracias, Juli. Y empezamos de una vez con las preguntas. Muchas gracias y qué honor. Oh. Agradecidas. Sí. Muy agradecidas por estar acá y por este espacio. Siempre lo digo, mi introducción es gracias. Gracias por darnos la oportunidad de avanzar en nuestro propósito de vida, que ese es el granito. Yo siempre digo que me dan la oportunidad de poder ayudar y direccionar a través de mi historia. O sea, gracias Juli, porque eso es lo que siempre he buscado, tener la forma de llevar un mensaje. Aquí vamos a tener el espacio. Y también que sea un espacio para todas, que el mensaje sea de propósito, de conciencia, que salgamos todas con un mensaje para nuestra vida, para nuestro corazón. He amado siempre los espacios donde estamos mujeres reunidas. Creo firmemente en nuestro poder, en nuestro llamado, así que hoy sea un tiempo de mucha expansión para cada una de las que estamos aquí. Gracias, Moni. Gracias a ti. Con ese mensaje quiero que hagan una pausa en este momento antes de que comencemos y es, ¿qué mujer está aquí hoy? O sea, estoy con toda mi atención. Voy a hacer que de pronto este espacio sea lo que para la Juli hace un año y medio fue la charla de Moni. Y uno se dispone a que eso pase. Hasta en la forma en que está sentada, en que está poniendo atención. Invito a que cada una tome esa decisión en este momento de voy a dejar que este espacio me permee, o sea, que me transforme y voy a darle apertura. Bueno, ahora para empezar con las preguntas, hace como un mes estaba hablando con uno de mis mentores y yo le decía, pues pucha, yo siento que algo muy raro me está pasando. Es como si hubiera mudado de piel. O sea, siento que esa Juliana ansiosa, miedosa, que tiene que ser perfecta, ya no está. Es como, ¿y entonces ahora quién está? Esa era la que yo conocía.
Y literalmente, o sea, se los puedo asegurar, es como si me hubiera quitado, así como cuando uno ve las pieles de culebra, que eso queda ahí. Y yo decía, la puedo ver ahí y ya no puedo volver a ella. Entonces siento que en varias ocasiones de nuestra vida podemos hacer esa muda intensa. Y hoy quiero que estas mujeres nos hablen sobre esas transformaciones donde se han sepultado y vuelto a crearse. ¿Cómo? Hablando con ellas nos dimos cuenta que había una especie como de 3 etapas que podíamos identificar. La idea es que hablemos de cada una de ellas antes de pasar a la otra y que cada una nos cuente. Y esto... no puede ser. Oh, qué ágil, gracias. Cada una nos cuente cómo ha vivido esa versión antes de que pasemos a la otra. ¿Cuál es una de esas primeras versiones? Escuchándolas a ellas, la denominé la versión producida. Hay un momento en nuestra vida en el que somos una mujer adecuada, que tiene más de construcción social que de construcción propia. Entonces la idea es que nos cuenten ustedes cómo vivieron esa primera etapa de la producida, o sea, de pronto esa modelo o de esa ejecutiva y demás. Bueno, esa pregunta me encanta, porque la edad, llevo más años de vida, entonces cronológicamente hablando, porque para mí es muy claro que es un antes de mucha historia, de muchas edades, que muchas mujeres están acá. Puedo hablar de adolescencia, etapas de cuando trabajaba laboralmente. Vengo de una construcción incluso de una familia que digamos que no tenía información sobre buenos hábitos. Entonces lo único que recordaba yo en mi historia era que en mi familia lo más importante era estudiar, trabajar, producir y sumergirse como en este mundo material sin ver nada más allá. Y sí, eso fue lo que hice durante muchos años. O sea, si hablamos de años acá, es increíble lo que podría llegar a contar, pero digamos que esa primera etapa, en lo único que yo pensaba era, primero, lo que te dicen, estudia algo, sea profesional, para algo que le dé muy buen dinero y te sumerges en toda esa materia, digámoslo así, y ser exitosa en eso. Entonces, mi etapa de vida de mucho antes solamente pensaba en ser buena, ejecutiva, estudié una carrera en una de las universidades de Bogotá, externado de Colombia. Eso era lo que mis papás y todos decían, eso es. Eso es lo o sea, correcto. eso es lo que debes hacer. Administración de empresas, especialidad en hotelería y turismo, terminé, entonces búscate un trabajo, ese trabajo, duré 20 años trabajando en áreas comerciales, en seguros, empresas muy reconocidas, donde solamente esa era como la rueda, todo el tiempo pensando en producir. Y si vamos más allá, mi hijita, bueno, lo importante es que consiga un buen marido, o sea, casarse. Casarse era como el objetivo en esa etapa de mi vida, como lo más importante. Y les puedo compartir algo porque desde cuando tenía 17, 18 años, error grande, los médicos me habían sentenciado ya, yo en esa edad ya había tenido unos pinitos de mala salud, donde a esa edad tuve una cirugía muy delicada donde ¡prum!, me sacaron parte de un ovario. ¡Prum! Quedé. Entonces, así por error, o sea, no fue bien diagnosticado. no, tenía quistes de todo, pero mira lo que dicen los médicos y lo que la familia te bombardea. Me pasa eso
Y mira lo que dicen los médicos alineados con mi mamá, mi papá, todos, que dicen, ay, no. No va a poder tener hijos. Si piensas en algún momento tener hijos, tiene que ser muy pronto, porque ya eres media y resulta que el otro ovario se estaba dañando. Miren lo tremendo, ya tan jovencita, y entonces yo decía, no, la lágrima, no va a poder tener hijos. Entonces como que el mundo te empieza a decir casarse, tener hijos, estudiar, y nunca piensas en nada más, en tu interior, que es lo importante realmente, sino buscas es complacer al mundo y te olvidas de ti mismo. Esa es una gran parte de historia, entonces por eso aceleras una cantidad de procesos que la sociedad te impone. Primero, pues yo ya sabía que a los 17 años venía de una familia donde no había información de que eran hábitos saludables, deporte cero. O sea, cero. Lo más importante en el deporte para ellos era salir a caminar. No había nada más. De eso, mijita, mamita, yo quiero entrar como al equipo de voleibol, no hay necesidad. Caminar es suficiente. O con lo que te dan en el colegio. Entonces sí me crié con... les cuento esta parte porque la gran mayoría de las personas cuando me ve dice, ah, no, seguramente ha hecho deporte toda la vida. No, en realidad es la otra parte de la historia para dejarle y darle paso, porque ese es el antes, donde realmente el mundo te distrae y te olvidas de ti misma, que es el patrimonio más importante, que eres tú misma. Y yo me olvidé de eso durante 53 años. Eso te iba a preguntar, que cuánto tiempo te sentiste como esa producción social, 53 años. Entonces te casas, tienes hijos, te enfocas que lo más importante es eso, el trabajo, los hijos, y uno cree que los hijos es darle todo, y te olvidas de que si tú no estás, ¿de qué sirve? Entonces durante 53 años tuve eso, porque aquí lo vamos a ir como conversando, les dejo la inquietud un poquito para darle paso para lo que se viene. Pero sinceramente hice esa pregunta de los años porque la mayoría de personas que llegan a Serenamente y las que son mujeres están entre los 28, 36, 38 y llegan así. Juli, es que se me acabó la vida. Es que me pasé todos mis 20 y los perdí. Yo ya no está muy tarde. Bueno, para dejarles ahí una semillita. Ahora, gracias, Fabi. Para Moni, ¿cómo fue esa etapa de la producida? ¿En qué se concentraba? ¿Qué presiones sentía? Bueno, nuevamente me presento. Mi nombre es Mónica Moscoso. Creo que siempre me definí por versiones anteriores de Mónica. Mónica, la del bienestar, Mónica la fitness, Mónica la que fue modelo, Mónica la que fue ejecutiva, Mónica, sí, la que se dedicó a comunicar, pero creo que mi gran definición en este momento para continuar de pronto esa vida donde era muy producida es Mónica la que ha aprendido a renunciar a sus versiones para darle oportunidad a las nuevas. Y entender en este momento que la importancia es quién eres y para qué estás aquí. O sea, cuál es tu identidad y cuál es tu propósito. Y esa versión producida es una identidad muy enfocada en el resultado, muy enfocada en el cuerpo. Yo primero fui modelo y también tuve unos gimnasios durante 10 años, se llamaron Greenfit. Llegué a tener 7 y fui vocera de todo lo que tenía que ver con el mundo del bienestar y la salud. Y yo digo que fui la primera influencer, tenía una comunidad muy grande
Y creo que lo que nos pasa a las mujeres cuando empezamos a tener una identidad desde el resultado o para la búsqueda de la aceptación o cómo me miran los demás me anclo para buscar aceptación o validación. Pero la vida me ha ido dejando todas esas versiones para llegar a otras nuevas y siento que el cuerpo es un medio o es una expresión de bienestar, pero no es el estándar, no es el lugar donde nos tenemos que mirar en el resultado. Y yo digo que en ese momento de la producida, pues obviamente todo mi mundo era en el resultado. Pues imagínate cuando uno era modelo, pues los estándares, la forma, los esquemas son mucho desde la aceptación, desde el chulo. Pero es muy lindo cuando ya la identidad tuya, tú entiendes tú quién eres, a quién le perteneces y para qué estás aquí. Me surge una pregunta a raíz de lo que dicen ambas y es, ¿será que ser modelo o ser esa ejecutiva mega concentrada en la carrera pues empresarial se puede lograr sin estar en el estado de producida? ¿Qué creen ustedes que hubiera facilitado de pronto que esas profesiones las hubieran llevado de una manera más consciente? ¿O sienten que el haber estado en esos mundos las sacaba totalmente de ustedes y no es compatible? Bueno, qué rico que lo dices, porque eso es una reflexión. A pesar de que todo lo que ocurre es perfecto, o sea, todo lo que debe pasar es como debe pasar y que fue necesario para poder lograr y entender ese cambio que puedes llegar a tener. Si a mí me preguntaran, ¿cambiarías algo de todo eso que te ocurrió? Nunca lo cambiaría, porque nunca hubiese podido entender lo que dice Mónica, es quién eres realmente. Aquí venimos a entender, a comprender quién eres. Eso para mí fue necesario para dar un salto. Y cuando tú miras la vida, eso pasaron cosas que la gente llamaría terribles, difíciles, pero sin eso no hubieses encontrado esa luz. O sea, es necesaria esa oscuridad para que tú puedas identificar y ver una luz. Entonces yo lo llamaría más, todo se puede lograr, absolutamente todo, pero a eso viniste a avanzar, a aprender. Entonces, cuando ocurre ese clic, que empiezas a entender y a verte por dentro, que yo a veces hago un paralelo cuando estás tan sumergido en la materia, en este mundo que te dice trabaja, esposa, 20 años como directora comercial, todo eso, no te sumerges tanto que cuando logras entender ese nivel de conciencia, que yo pongo ese paralelo, estás en la materia y te olvidas de lo más importante, llámalo como quieras, tu espiritualidad, tu interior. Ese interior realmente es el que despiertas y puedes ver la película de tu historia. Y cuando partes esa historia y lo comprendes, agradeces por todo lo que pasaste. No importa lo que hayas pasado y no importa en qué momento, sino que lograste dar ese salto. Yo a veces lo llamo como ese salto espiritual, cuántico, como quieras, y percibes y empiezas a tener una sensación de felicidad y de paz. O sea, sí es necesario, que lo puedes lograr también, pero no cambiaría absolutamente nada de mi pasado. Okay. Así lo seguiría viviendo. ¡Qué belleza! Yo pienso que las mujeres tenemos que tener, o los seres humanos tenemos que tener muy claro qué es nuestra identidad. ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, no, hagamos pausa!
está muy Ay, no, qué lindo. Gracias. Gracias, papito. Qué hermosura. Gracias. Oh, qué lindo. Qué hermosura. Qué Vean, detalle. ve, qué belleza. Voy a poner así para Tenemos que se vea. que tener muy clara nuestra identidad y indiferente en los escenarios que estemos, en los espacios que estemos, sean competitivos o no, cuando uno tiene clara su identidad, usted tiene muy claro su enfoque y hacia dónde va. ¿Cuál es su identidad? Su autenticidad, el entender que somos únicas. Yo siempre digo cuando me tocan estos escenarios, si no va a haber nadie en la historia de la humanidad como tú, ¿qué vas a dejar? Si no va a haber nadie en la historia de la humanidad como tú, ¿qué vas a dejar? Si no va a haber nadie en la historia de la humanidad como tú, ¿qué vas a dejar? Entonces, si nos empezamos a acomodar, que es que porque todo el mundo está haciendo lo mismo, o no. Si yo empiezo a mirarme en el espejo, a reconocerme que yo soy única, que yo tengo unos dones, unos talentos y que yo vine aquí a un para qué, que ahí es donde se vuelve no para lo que el mundo esté exigiendo que yo sea, sino para lo que Dios dice que yo sea. La identidad es algo que a mí no me lo va a mover absolutamente nadie. Entonces, la identidad es yo quién soy y para qué estoy aquí. Okay. Les hacía esa pregunta porque a veces bajo esta modalidad o tendencia actual de ya no somos extremistas en la espiritualidad, entonces eres modelo, ay no, súper superficial, entonces empezamos a tachar ciertos roles o contextos, empezando como a delimitar que la espiritualidad llega hasta esta frontera. Entonces les hacía esa pregunta porque sé que esos contextos estuvieron dentro de esa historia de la producida, pero no significa que la producida emanó del contexto, sino que incluso uno dentro de esos roles puede vivir su espiritualidad, Sí. aunque hayan tenido esa historia pues particular. Ahora, ¿cuál es esa segunda versión de la que hablamos? Una confrontada. Hay un momento en que la vida le dice, ¿qué hubo pues? Va a seguir en esa inconsciencia. Y a veces, ante esos momentos, hay versiones de nosotras que los enfrentan. En ocasiones es una víctima que dice, ¿por qué? No más. O sea, un momento que en ese año y medio pasado que yo les contaba, hasta se me murió mi perro la semana que iba a terminar con esa pareja. Yo decía, Dios, ya, pues, déjame descansar un ratico. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa confrontación? ¿Cómo fue para ustedes? En el caso mío empezó con un accidente muy fuerte. Para ustedes, ¿qué fue lo que las detuvo a que tuvieran que mirar adentro? Mira, esa es una parte que ojalá uno lo comprende a veces cuando pasamos por un punto de inflexión o llámalo tocar fondo. Hay gente que le dice toque fondo y ese punto de inflexión porque estás dormido, o sea, estás viviendo una vida de rutinas, de lo que la sociedad te impone, de todo. Yo sí te puedo decir que yo tuve un antes y un punto de inflexión tan fuerte que a veces lo recuerdo y se me pone la piel de gallina, digámoslo así, porque es después de toda esa vida de mundo, de materia, y me pasó algo parecido a lo que tú estás diciendo, que yo decía, ¿por qué a mí? Yo les cuento de todas las enfermedades, con toda tranquilidad lo puedo decir porque hoy día cambié. Yo llegaba donde un médico y me decía, ¿usted qué ha tenido? Yo, ay, Dios mío, ¿por dónde? Abro la lista. No, ¿por dónde empiezo? O sea, era la lista y yo ni siquiera en esos momentos me daba cuenta y no hacía nada. O sea, la lista era, aquí deben haber muchas que dicen, ay, sí, yo he tenido triglicéridos, no sé qué, esto, lo otro. Pero el punto de inflexión donde me llevó más de fondo, que a veces uno no se da cuenta, fue cuando tuve el cáncer. Yo tuve un cáncer donde
o te mueres o te salvas. Y cuando tienes la vida en un abismo que dices de qué sirvió todo lo que hice y que estaba dormida, ahí es donde lo que tú estás diciendo, ese punto de inflexión me partió mi historia. Espera que me recuerdo un poquito porque a veces recuerdo porque tienes los hijos. Y entonces dice, ¿de qué sirvió darles tanto, darles tanta materia, regalos, trabajar tanto, si no van a tener a la mamá? O sea, ¿quién los va a cuidar? ¿Quién los va...? Entonces uno dice, me olvidé de lo más importante que era yo y siempre pensaba y creía que eran todo el resto. Entonces sí llegó un punto de conciencia. Yo, cuando tuve el cáncer, en ese momento, que era a los 48, en ese momento ni siquiera tuve ese quiebre. Simplemente busqué cosas espirituales donde decía, ¿por qué a mí? Y nunca pensé en todo lo que había hecho para llegar ahí. Entonces, yo lo llamo un despertar de esa conciencia, de esa espiritualidad, donde miré hacia adentro y hubo en observación. Fabi, ¿cómo fue? O sea, ¿fuiste a una cita médica de control y te dijeron, oh, sorpresa? ¿O cómo sucedió, digamos, ese No, momento? eso sí fue, me dieron un sobre, ni siquiera estaba en el médico, llegó los resultados, porque como yo ya tenía un historial, ya prácticamente no tenía un ovario, el otro estaba medio, y que me habían dicho de pronto ni tiene hijos, entonces como que yo me descuidé, vea, les cuento que me descuidé tanto físicamente ay, verdad, yo nunca, la citología, ay, eso hay que hacérselo, o sea, yo ni siquiera pensaba, sino estaba en un mundo sumergida y me hicieron, yo no tenía dolores, era algo silencioso. Cuando me llega el sobre, yo recuerdo que estaba en el aeropuerto esperando a un sobrino que venía de vacaciones y me dieron el sobre y cuando lo abro, uy, empiezas a leer una cantidad de cosas, no sé qué, me habían hecho hasta una biopsia, entonces todo lo que veía yo era malo, maligno, no sé qué, ahí sí respiras, o sea, tú dices, ahí fue, pero yo dije, ¿será que es tan grave? Pero fue ese momento, pero no, ni siquiera ahí tuve el despertar, porque el despertar pasó más tiempo porque yo era, Señor, ¿por qué? O sea, juzgas y dices, ¿por qué me pasó a mí? ¿Yo qué hice para merecer esto? Y no es cierto, o sea, pasaron algunos años, que es cuando llego a los 53 años, porque ahí la vida la tienes en un hilo, y empecé a buscar caminos, a quemar ropa, iglesias, acá, allá, pero no era consciente realmente. Fue un día, ese día lo recuerdo tanto, porque ese día me observé, yo me casé por segunda vez y mi ex, peor que yo. O sea, su deporte, ver televisión. Sus hábitos alimenticios, lo peor que te puedas imaginar, Coca-Colas, o sea, todo lo peor que... Entonces yo observé, porque además él llegó a un punto de ser paciente psiquiátrico con su trabajo. Y yo estaba enterrada con él, o sea, cuidando, y yo me seguía sin cuidar. Y ese día yo lo observé un panorama, es como cuando te pasan la película, ese día lo miré y fue cuando dije, yo pienso que debe existir algo más para mí, o sea, debe haber otra cosa. Yo creo que yo no me voy a enterrar ahí. Y yo me acuerdo que tuve esa lucecita, eso fue una lucecita, porque igual estaban mis hijos, estaban todos ahí, y yo dije, esa lucecita como que alumbró, y lo primero que pensé es, no, debe haber otra cosa. Y fui, en primera instancia, busqué a David, a uno de mis hijos, que yo recuerdo que le dije, yo creo que yo puedo hacer otra cosa, porque a ellos sí los crié
como deportistas, lo que yo fui frustrada, que el deporte, yo a ellos los metía todo. Me decían piscina, vamos, baloncesto, camine. Entonces ellos toda la vida yo dije, me voy a asesorar y lo voy a buscar. O sea, yo pienso que puede haber algo para mí. Y le dije a él, papito, yo quiero tener un cambio. O sea, yo pienso que sí, a los 53 años. Yo pensaría muy tarde, pero quiero el cambio. Y recuerdo que él, lo supe después, como que no me creyeron, porque él después le contó a Andrés y dijo, mi mamá le dio seguramente una pataleta a los 53 años, porque es como raro. O sea, eso a quien a los, sí, a los 53 años, ay, como que va... Y sin embargo, él no me lo negó y o sea, les cuento, yo no sé los que estaban en el mundo tú, del deporte, de todo, uno debe disfrutar eso, pero él me puso cosas, entrenamientos básicos y me dijo, mamita, durante 3 semanas vas a hacer esto. Y les puedo decir, era algo como para que tú a los 2 días tiraras la toalla, porque eran tan aburridos y tan como sin sentido, pero yo dije, si él sabe, pues no importa. Y recuerdo mucho que llegué a la 3ª semana y le dije, papito, ¿y ahora qué sigue? Y como que con Andrés y él dijeron, ay, como que sí es verdad. O sea, como que, y me acuerdo que dijo, mamita, sí, ya puedes ir al gimnasio. O sea, ya te voy a llevar, como diciendo, y les cuento, a los 53 años, solo imaginen, yo no sé si alguna acá le pasa, pero solo imagínate que nunca has cogido una pesa en tu vida, ni la más chiquita que utiliza, soy abuela, con una hermosa muñeca, María Antonia, unas pesitas rosadas, que yo ni siquiera eso había cogido. O sea, nunca hice nada. Y les puedo decir, sí, no fue fácil, porque era un cuerpo que estaba sin ningún movimiento durante tantos años. Entonces, ahí esa luz que tú dices fue un despertar. Y cuando comencé, empezó a cambiar mi vida. Y empecé a trabajar, no desde mi interior, porque es como cuando despiertas y has estado dormida, el nivel de conciencia y lo que decía Mónica. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Y todo empezó desde ese día. ¿Que corría 100 metros y me moría? Sí. De hecho, mi familia me criticó muchísimo. Decían, uno ya no está para eso. O sea, toda mi familia decía, no, a la hora que le dio. O sea, yo me quejaba un poquito, estoy molida y decían, ¿se da cuenta? Usted no debería estar haciendo eso. ¿Se da cuenta? Y yo nunca me quejé. Nunca tuve expectativas de nada, ni siquiera físicas. Yo nunca pensé que mi cuerpo se iba a reconstruir y volver a ser como nacemos, sanos. Nunca pensé eso. Entonces, claro, empecé. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. Y fue un trabajo que le agradezco a la vida por mis hijos que habían dicho que no iba a poder tener, y mis hijos están y han sido el gran apoyo para todo este proceso. Sin ellos, porque tenían información, me dejé llevar, y ese es el despertar de conciencia. Ya sé quién soy y no importa la edad, ni cuándo tomas una decisión, ni cuándo ves esa lucecita en ese punto de inflexión. No necesitas llegar a eso. A mí me tocó y pude abrir el panorama espiritual. Y hablo de espiritualidad, que es la que nunca, es lo que no se ve. Porque todo esto lo vemos, pero lo que es tu alma y tu espíritu nunca lo ves. Simplemente empiezas a trabajarlo. Y cada día siento más felicidad y más paz. Entonces, ya eso. vamos para allá para que nos cuentes ese actual, ¿cierto? Ese después y ese actual. Fabi, literalmente se me salió una lágrima cuando dice como sí, lo de... Sí. Pues pucha, yo no me voy a sepultar ahí, no me voy a enterrar. Sí. Y ahí mismo me llegó algo como un pensamiento de... ¿Cuántos podemos escoger al morir donde nos van a sepultar?
pocos tal vez. De pronto alguno que ha tenido una conversación extraña y dice, ve, cuando yo me muera, plántame bajo un arbolito. Pero no es tan común que uno escoja dónde van a enterrar su cuerpo cuando uno parta, digamos, de este mundo terrenal. Pero cuando hice eso, me llegó algo y fue como, pero si puedes escoger dónde sepultarte en vida si no tomas las decisiones adecuadas. Uy, y yo como que te escuchaba, yo decía, no, a veces hay que hacer ese stop para no terminar en el cementerio inadecuado. Sí. Gracias, Fabi, por compartirnos eso. Moni, ¿cómo fue esa confrontación para ti? ¿Cómo fue ese momento cuando te llegó esa noticia fuerte también de la enfermedad? Cuéntanos. Bueno, antes de mencionar eso, cuando Juli me invitó a ser parte de esto, me encantó, porque yo le dije, me encanta el nombre. Recreadas, volverse a crear. Y eso es hablar de las renuncias, de la rendición. Cuando venía para acá, me llamó mi mejor amigo y le decía que venía a hablar con 100 mujeres, que me encantaba, y que mi gran viaje ha sido la rendición. Entonces él me dijo, ¿cómo así que la rendición? No me gusta esa palabra. Y yo le dije, ¿sabes qué? Es que la rendición no es porque uno se rinda y diga no puedo más, sino uno se rinde a las versiones que uno se ha puesto de este personaje al que cada uno se pone. Entonces, para mí la rendición, aunque el momento más significativo fue cuando me dijeron que tenía cáncer. Mónica se ha rendido muchas veces a versiones anteriores, a relaciones, a proyectos, y así como a Fabiola, a mí en el 2023 me dijeron que tenía cáncer en el seno, me dijeron que me tenía que hacer todo el proceso, digamos, que todo el mundo se hace, que tiene que hacerse lo que se hace todo el mundo, la quimioterapia, un proceso hormonal, la radioterapia, y yo siempre he sido muy inquieta. He entendido que no solamente somos un cuerpo. Yo le dije a mi familia, a los médicos, que me dieran hasta diciembre, pero que yo no me iba a hacer nada de eso. Y a los 6 meses yo estaba completamente sana. Y el año pasado, en octubre, me volvió y me apareció otra vez en el mismo lugar. Y yo lo sentí clarito, porque aunque siempre le he dado la gloria a Dios, y en mi viaje y en mi camino, en mis renuncias, siempre he entendido que es morir a esta versión física para entregarme más a Él. Cuando a los 6 meses estaba completamente sana, pues digamos que yo les decía que mi disciplina siempre ha sido desde jovencita, o sea, no es una disciplina de ahora. Siempre he hecho ejercicio, siempre me he cuidado con la comida, siempre he sido muy juiciosa. En el colegio fui la nerda, la que sí, me gusta leer, me gusta levantarme temprano, o sea, la disciplina siempre ha sido parte de mi camino. Y cuando me dijeron que tenía cáncer, yo inmediatamente, porque la verdad nunca he sido del ¿por qué Dios no? Siempre he sido, si esto es parte de mi prueba y esta es lo que me toca vivir, así lo haré. Pero desde el día 0 me arrodillé y le dije, te voy a demostrar de todas las formas que hay, que quiero estar viva y que me quiero quedar acá. Entonces lo que tenía que hacer con la comida, con el ejercicio, hice todas las terapias habidas y por haber, para soltar, para que no tuvieran emociones, porque tengo muy claro que la enfermedad también tiene que ver por las emociones que uno acumula. Mujeres, no nos quedemos con nada adentro. Es increíble que de 10 mujeres, hay 8 que le dan cáncer en el seno. Es una estadística demasiado grande. Y eso no es una normalidad, eso es porque las mujeres cargamos demasiado
cosas desde lo emocional, y yo desde el día 0 le dije: Dios, quiero estar viva, te lo voy a demostrar. Y a los 6 meses no tenía nada, pero el año pasado, cuando me volvió y me apareció nuevamente en el seno el diagnóstico, yo lo sentí clarito. Y es: ahora toda la gloria me la vas a dar a mí. Y ahí esa es la rendición más linda y más hermosa que he tenido. Y es que le dije: mi vida es para ti, la palabra es para ti, el honor te lo voy a dar a ti. Y esa es la rendición, rendirme completamente a mí para darle toda la gloria, el honor, el poder y la gloria a Dios. Entonces vemos como hay formas diferentes de vivir esa confrontación. Amén. O sea, esos momentos que algunos llamamos como choque, frenos obligados, van a existir, vienen con el pase de la vida. O sea, uno a veces se tropieza, se cae en cámaras, pero es ¿qué mujer elegimos que responda ante eso? Y sostenida por quién. Porque cuando elegimos, incluso ante esos tropiezos, seguir cargando solas, ¡ay! Es muy desgastante. ¡Qué cansancio! Qué cansancio. Sí. Entonces, demos la entrada a esa versión, a esa tercera versión, que la llamé, teniendo en cuenta el espacio de hoy, la versión recreada. ¿Cómo ha sido esa versión para ustedes? Ahora, ¿cómo piensa? ¿Cómo actúa? ¿Qué cambios en creencias ha tenido? Bueno, ya aparte de esa historia, cuando pues a los 53 años realmente di el paso, uno busca información, y la información, cuando estás lista, te va llegando de todas las formas. No hablo solo de la material, porque también pues tenía a mis hijos. Ellos me ayudaron muchísimo a entender y comprender lo que yo estaba empezando a dar el paso a entrar en el mundo saludable, llamémoslo de esa manera. Pero como yo estaba dormida, y hubo un despertar de mi conciencia, que fue cuando eso es lo que te hace empezar no solo a entrenar tu versión de este plano física, que es, yo siempre lo he llamado, y se lo digo a mis hijos, en realidad este es el templo, y tengo que cuidarlo, porque ¿cómo nos van a dar un templo y lo voy a dañar? Porque tu esencia, lo que es, lo que no se ve, que decía que es tu campo de conciencia y tu espiritualidad, yo empecé a entrenar lo físico, que eso es lo que está acá, pero también entrenar, yo lo llamo así, ese cambio, porque como vi esa lucecita, entonces dije, ya entiendo. Yo no sé si han escuchado alguna vez, hay varias formas, pero alguna vez esas experiencias cercanas a la muerte, que es cuando la persona entra y está en coma, y su alma, su espíritu está conversando con esa parte que ni siquiera existe el tiempo, y cuando regresa dice, ya entendí el sentido de la vida. No necesitas pasar por eso, pero es exactamente igual cuando entrenas tu interior, esa parte espiritual que empiezas, y eso también se entrena. Fabi, ¿cómo? O sea, digamos que tenemos muy claro que cuando venimos aquí a una clase, hacemos Juli ejercicio. nos recibe, hacemos ejercicio, entonces yo ya estoy aprendiendo nuevos términos, que el power snatch, que no sé qué tal, pero ¿cómo entreno esa espiritualidad o cómo lo hace ahorita Fabiola en esa versión recreada? Yo en realidad sí busqué mucha ayuda de personas que saben en ese caminar espiritual, y empecé a entrenar, llámalo oración, meditación. En la meditación le dan muchos nombres, pero en realidad es para muchos lo mismo que es la oración, es encontrarte hacia adentro. ¿Y cómo lo entrenas? Tú tienes que tener esos espacios
para ti. Yo yo hago entrenamientos de ratos de meditación. Cuando la persona no sabe cómo hacerlo, no importa. Es simplemente hablar contigo misma, con tu interior, con esa parte que no se ve. Suena raro, pero ese entrenamiento, cada vez que lo haces y eres consciente, a veces le digo a las personas, nosotros somos respiración. No somos conscientes, porque como es en automático que lo estamos, respiramos, pero a veces no tenemos la conciencia de lo importante que es respirar. O sea, tápate la nariz un ratico y date cuenta lo importante. Entonces, cuando entras en esa conexión intangible, que es una respiración para tú hablar con tu interior, con tu yo, con quién eres, son entrenamientos pueden ser 2 minutos, cada vez empiezas como el ejercicio a necesitar más. Cuando tú dices, uy, me duele todo acá, los músculos, uy, ¿será que mañana sí voy a entrenar o no porque me duele? Y lo sigues haciendo hasta que llega un punto donde tu cuerpo te lo pide, te lo está pidiendo. Entonces yo a las personas simplemente digo, encuentren esos espacios de entrenamiento, de oración, de espiritualidad contigo, espacios para hablar contigo misma y empiezas a desarrollar. Entonces, ¿qué ves acá? Te vuelves viga. Y acá, ¿qué sientes? Eso es mágico. Empiezas a sentir paz, felicidad. Como no me pregunten, a veces mis hijos me dicen, mamita, en realidad ¿a ti qué te perturba? O sea, cuando entrenas tanto eso, empiezas a sentirte feliz. Y más porque cuando lo entiendes, esto no es tan sencillo, porque es cuando ya todo el mundo ha entrenado y sabe físicamente qué es. Pero cuando empiezas a encontrarte contigo en ese despertar, esto que ves por fuera es una consecuencia, pero lo verdadero y lo real eres tú en tu interior. Ese es el verdadero entrenamiento. Que cómo lo haces, no hay algo establecido. No existe, cada persona lo vive de maneras distintas. Moni lo ve de otra manera. Yo la escucho a ella y veo cómo se conecta con la fuente, que es una manera de decirlo. Yo ya siento cuando la gente lo llama conexión, desconexión, como quieras llamarlo, y no es el tiempo. Ah, no, 1 hora meditando. No importa. Es como cuando dices voy a entrenar 15, 20 minutos. No es el tiempo, no existe el tiempo ahí, sino es simplemente ese clic que te hace para que cada vez que pasan los días y lo vas entrenando, lo empiezas a comprender. Eso no lo entiendes la primera vez, porque yo sí tengo personas que me dicen, pero, ay, ¿eso cómo es? Me senté y no pasó nada. Sí, no me iluminé en esta meditación. No, y no importa, síguelo. Ah, como el que dice, quiero bajar la grasa. Entrena 3 días y dice, no he bajado nada. O sea, no. Yo cuando empecé a entrenar, ni siquiera les juro, tuve expectativas de nada físico. No existía en mi... Es más, pensé que eso nunca se podía reconstruir. No existe, eso es imposible. Yo con las quimios, la radio, en un momento me adelgacé 15 kilos en una cama. Entonces todo era, o sea, flojo. Y yo decía, yo no creo que eso se reconstruya. Y nunca pensé, ni tuve expectativas de eso. Cuando un día me acuerdo colgándome en una barra, me decía el entrenador, ay, Fabi, te estás como marcando. Yo, ay, sí. O sea, no esperaba. Yo simplemente estaba trabajando desde adentro. Es muy complejo y hay que comprenderlo. En cada vida y cada alma tiene un proceso diferente. Lo más importante es que cuando sientes eso, te puedo asegurar que empiezas a sentirte más feliz con lo que sea, nunca esperas nada y siempre eres una persona que nota cada uno qué energía tan bonita. O sea, eso es mágico, pero es simplemente dar ese paso.
entrenarlo sin esperar nada. O sea, la gente espera, recé, no. Dale, que eso, el resultado final, vas a sentirte en paz y feliz y nada ni nadie te ocasiona nada que te pueda dañar y nadie te hace daño, eres tú misma. Eso lo comprendí y por eso cada día, la edad, eso no, o sea, la edad es una mentira, o sea, eso no existe. Cuando te dicen, ya a los 40, a los 30, no, eso es cronológico. Pero si yo les cuento ese cambio, si me preguntan médicamente, ni lo esperaba, tengo una edad biológica de 35, 40 años, médicamente. O sea, me regeneré con lo de arriba, con mi interior, con el trabajo, la orientación física, porque hay que cuidar el templo. Yo fui muy radical y me dejé guiar en alimentación, en todas las cosas, y cuidé mi templo. Pero lo más importante fue mi esencia, mi conexión real con la fuente, con el Padre, como lo quieras llamar. Y eso es lo que te lleva en últimas a el sentido de la vida, ser feliz y ayudar a otros. Ese es el propósito que yo encontré aquí. Llevar esa historia, ese mensaje, y si a una o dos o tres o solo una le llegó, ya eso es parte de mi propósito y ya soy feliz con eso. Gracias. Tan linda, Es que en esa modo recreación, pues ella no agregó que ahora es empresaria, que ahora hace parte de todo, digamos, este centro de bienestar, pero que también acompaña pues en programas de desarrollo integrales y que Fabi me decía un día, como la segunda vez que hablamos, Juli, es que yo siento que ya yo soy feliz sin importar qué pase. O sea, ¿qué tal me dijo que no, que esto no salió? Que estoy acompañada, que estoy sola. ¡Qué rico! Todo es sabroso. Y yo la miraba y yo, sí. Y algo que quiero rescatar de esa recreación de Fabi es que ella invita a esa conexión interna y es cierto, o sea, hay muchas formas. Por ejemplo, por ahí está mi madre y mi madre es la oyente número 1 de YouTube de todas las conversaciones de Charles Stanley, de Jesucristo Adoración, no sé qué, y somos en la casa y ellos por allá sonando, pero yo veo a mi mamá que cambió su estado y ella me va a permitir revelar su edad. Acaba de cumplir 61 años y a veces decimos, es que los papás se quedaron como se quedaron. Y ella como Fabi me han demostrado, hay momentos en que ellas hicieron una pausa, se transformaron a ellas mismas, ahora incluso están inspirando a sus hijos a que hagan lo mismo. O sea, es al revés. Ellos sí pueden cambiar y a veces pensamos que se sedimentan con la edad. Entonces ella lo hace a través de YouTube. Yo, por ejemplo, ¿cómo sé que estoy conectada? Cuando me acuerdo que tengo un corazón y lo puedo escuchar. Entonces entro en unos estados de respiración o me quedo tan absorta viendo la naturaleza que vuelvo a sentir este latido. Yo digo, oh, aquí estoy de nuevo. Entonces cada una puede ir encontrando, digamos, ese medio para volver a sentirse. Pensamos que la espiritualidad es separarnos del cuerpo, pero cuando logramos sentir nuestro cuerpo es la forma más rápida de entrar de nuevo con esa conexión, con esa energía. Moni, ¿cómo ha sido ese proceso de recreación, de rendición, como tú lo llamas? Ahora, ¿qué piensa esta Moni? ¿Qué hace? ¿Cómo interactúa con el mundo? Yo amo la Moni de hoy, porque la Moni de hoy está plena, está tranquila, indiferente de lo que suceda afuera, está consciente, presente, y hoy estamos teniendo una charla y un encuentro de bienestar. ¿Qué es bienestar? Estar bien. Y el estar bien no solamente es en el cuerpo, tenemos que entender que nosotros somos un ser trino,
que somos espíritu, somos mente y somos cuerpo. El cuerpo es el reflejo y es claro de lo que tenemos adentro. Pero hay un medio que es bien interesante, que es el que más tenemos que trabajar, que es la mente. Cuando uno empieza a tener esa identidad, que la verdadera identidad es que somos hijos de Dios y que somos creados por Él, mi mente tiene que estar presente. Ese es el gran viaje. Si yo soy una persona que estoy en presente, estoy en presencia. La presencia es Dios. Si como mujeres estamos viajando en el tiempo, ya sea atrás o en el gran ejercicio que muchas vivimos, yo, por ejemplo, ahorita que lo decías, una de las cosas que yo tuve más que trabajar fue mi ansiedad, porque vivía en el futuro, en la ansiedad de mañana, del resultado, pero cuando yo empiezo a entrenar la mente, yo empiezo a estar aquí y ahora. Y un ejercicio físico para que entrenemos nuestra mente, para que esté aquí y ahora, uno es la postura. ¿Vio? Inmediatamente genera. Si yo soy una mujer que estoy presente, ¿dónde lo voy a demostrar? En el cuerpo, porque estoy aquí. Si usted está por allá, usted no está aquí. Si usted está aquí, lo tiene que mostrar en su cuerpo, porque usted está en el presente. Entonces, en el presente y en la respiración son los ejercicios más sencillos. Es la herramienta que hoy les quiero dejar para que se mantengan en el presente. Si yo tengo mi mente en el presente, yo voy a tomar decisiones en el presente. Todo lo que me llega, yo lo voy a decidir en el momento presente. No en la depresión, en lo que sucedió ayer, en las culpas, en lo que pasó. No, en este momento. Y si yo estoy conectada con la presencia, voy a escuchar mi intuición. Mujeres, la intuición es la voz del Espíritu, es la voz de Dios, es la voz que te susurra. Hágale, usted sí puede. Usted es capaz. Usted es suficiente. Usted es hermosa. Usted tiene un propósito en mí. Entonces, si nosotros estamos presentes en nuestro cuerpo, ¿dónde lo vamos a notar? En la manera en cómo estamos pensando, en la manera en cómo manejamos nuestro cuerpo, en cómo hablamos, en cómo nos relacionamos, en cómo miramos a los demás, en que miramos a los ojos, en que estamos aquí y ahora. Esa es la verdadera presencia, esa es la verdadera conexión con la espiritualidad. Dios no es una religión, Dios es una relación. Y cuando yo estoy relacionada con Él, yo como lo hablo, este es mi cuerpo, este es mi templo, este es el regalo que me dieron para habitar. Y cuando yo estoy en sintonía, en el espíritu, en la mente y en el cuerpo, mis actos ¿cómo van a ser? Coherentes. Yo voy a ser una mujer coherente. Y si yo soy una mujer coherente, la coherencia ¿qué da? Evidencia, resultados. Por los frutos los conoceréis. Es claro que la ley más importante que hay en esta vida es lo que usted siembra, recoge. Lo que usted siembra en sus pensamientos, eso es lo que usted va a recoger. Lo que usted siembra en sus hábitos, eso es lo que usted va a recoger. Tú dijiste ahorita una cosa espectacular, Juli, es a las que le cueste entrenar su mente para que esté presente, empiecen a ser contemplativas. Yo me demoré 1 año para aquietar mi mente 5 minutos. Cuando les dije que yo tenía 7 gimnasios, 200 WhatsApps en el teléfono, empecé a trabajar siendo influenciadora, trabajé con Mini Cooper, con Reebok, me llevaban cajas a la casa. Yo me sentía, a mí me dio burnout, me tocó parar. Mi mente estaba así. Y hoy digo, empiecen a ser contemplativas, empiecen a sentarse en una conversación, a mirar a los ojos y a escuchar a la otra persona,
a mirar la naturaleza, a disfrutar, a explorar en los momentos presentes la belleza que tiene la vida. Entonces, si usted quiere empezar a tener una relación verdadera con usted misma, sea una persona coherente. Que todo lo que usted muestre, demuestre que lo que usted tiene adentro lo está reflejando afuera. Entonces, para mí ha sido un gran viaje llegar hasta acá, hasta la mujer que hoy soy. Digamos que ya tengo una mente que está tranquila, que está presente, que está completamente rendida a la voluntad de Dios, que se haga tu voluntad, Dios, y no la mía. Pero eso es un entrenamiento. Hoy estamos todas de ropa deportiva. El entrenamiento no es solamente hacer ejercicio. Es los hábitos que yo tengo desde que me levanto hasta que me acuesto. Es lo que la conversación y el diálogo mental que yo tengo día a día, minuto a minuto conmigo misma. Mujeres, que la mejor relación que tengamos sea con el espejo. Obviamente primero con Dios, pero con el espejo. ¿Qué nos decimos? Que nada perturbe nuestra paz. Que nada perturbe el propósito que cada una tiene para entregar aquí, no solamente para cada una, sino para los demás. Por eso yo les decía al principio, que hoy salgamos recreadas, vueltas a crear, que siempre nos levantemos. Esta vida es una constante morir y volver a vivir. Y que no se nos olvide, postura y respiración. Quiero decir lo que acaba de decir Mónica, demasiado valioso. Yo me sentí como electrificada. Sí. Mira, yo te podría, dijiste algo maravilloso, el aquí y el ahora. Cuando uno, eso que tú dices, contemplativo, entrenar, eso es meditación, que el resultado real es el amor. Cuando tú empiezas a ver el amor en todo, en una hoja, en una flor, en una persona, en cada detalle que te rodea. Eso es lo que dijiste ahora, el amor, porque cuando tú te amas, porque eres parte espiritual de Dios, todo lo ves con amor. Es la que recreadas y libertad. Esa libertad, por eso también nos llamamos freedom. ¿Qué es? Somos libres. Amén. Libres de hacer como quieras, lo que quieras, pero eso que tú acabaste de decir se resume en amor. Amén. Qué lindo. Es que el amor es Dios, Dios representa el amor y la libertad. Y como lo dije, por los frutos las conoceráis. Entonces, no podemos hablar de amor si no lo tenemos adentro, si esa no es nuestra manifestación interna, lo que nos damos, lo que nos decimos, la coherencia, que la coherencia siempre dará evidencia. Total. Y al escucharlas, de pronto, no lo han mencionado porque ya están en una etapa, pero sé que de pronto muchas están cercanas a mi edad, por aquí, 28, 30. Y lo que ustedes más generan en mí en este momento es, ¿a dónde vas con tanto afán? Si estás viendo a mujeres en sus 50, 60, empezando de nuevo. Y yo aquí en un afán a los 28, que porque mi empresa todavía no está consolidada, no sé qué cosas. Y como que las veo y digo, me voy a tomar un sorbito de agua. Voy a tomar un sorbito de agua. Qué pereza correr. ¿Para qué? Entonces como que pensamos de pronto por allá en nuestro inconsciente que a cierta edad se acaba la vida y puede que no lo hayamos nombrado en conciencia, como que no, es a los 30 o a los 40 o a los 50 o a los 60. Pero por un momento aquí cada una, si ustedes se imaginan a los 65, 70, siendo capaces de despertar esta fuerza en ustedes, le bajarían un poquito el afán. Sabiendo que a esta edad todavía van a tener fuerza y capacidad y deseo y ambición de crear. Yo sí.
quiero poder tomar eso para hacerle 2 rayitas hacia abajo y poder tomarme mi matcha con un detenimiento en cada sorbo. Tal vez ahí empieza vivir en el presente. Ya de pronto, para ir cerrando el espacio, antier les pedimos que nos pasaran unas preguntas, unas respuestas a una pregunta que les hicimos por el grupo, que qué frase o qué obstáculo era el que de pronto a veces más los detenía a transformarse. Y me puse a revisar las respuestas. Pues hay varios que ya hemos tratado durante la conversación, como no, es que ya es muy tarde, ¿cómo te crees como si estuvieras tan joven para volver a empezar? Creo que ya eso lo hemos tocado. O no, es que de pronto no siento que tenga un propósito, o no logro despertar eso en mí, eso ya lo hemos tocado. Pero hay una que se repetía mucho en lo que respondieron, y era impresionante porque yo leía y yo decía, parece que se hubieran puesto de acuerdo, era una tras la otra, tras la otra. Y no me parece gratuito que estemos hoy aquí, porque tal vez ese es el mensaje más importante a debatir. Les cuento cuál era. Es que no me siento suficiente. Esa era la primera frase. Y cómo tenía sus ramas. Es que cuando voy a empezar, pienso que hay otra más linda, que hay otra más preparada. Por otro lado, es que no me siento suficiente porque me detiene el que dirán. Por otro lado, es que no me siento suficiente, además, estoy sola en esto. Pucha, pero en todas las frases estaba, no me siento suficiente. Y como que yo leía eso, a mí me da ganas de meterme en esa computadora y ir donde ustedes y abrazarlas. Claro. Y decía como, hay que hablar sobre eso para cerrar el espacio de hoy, porque creo que el efecto más fuerte de rendirse es dejar de pensar que nuestro valor está atado a algo que no sea la forma en que sonreímos. Y eso está por fuera de nuestro control. Lo otro, o sea, no, entonces que si me gradué de esto, que si ya tengo la raya aquí, entonces ahorita, pucha, yo me río de eso con mis amigas. ¿Cuántos botox y cosas hay que echarles? Y yo soy como, no, yo no me quiero hacer nada de eso, no. Pero siento esa presión. ¿Y para cuándo entonces esos tenis? ¿Y para cuándo te vas a ir de viaje a esta parte? ¿Cómo lo han hecho ustedes? Porque siento que eso para mí, o sea, incluso aunque yo he viajado un montón y vuelvo y siento esa conciencia, y yo digo, pues pucha, Juliana, vales por la fuerza con la que hablas y no por la forma en que te vestís. ¿Cómo hacen ustedes para sentir que son suficientes, para sentir esa fuerza interna y para no dejarse de pronto doblegar ante las presiones externas? Yo aprendí en todo este caminar, cuando empiezas a desarrollar todo ese nivel de conciencia, esa paz, esa tranquilidad, y lo dijiste tú ahora, hace un momento, que inclusive mi felicidad no depende de nada de afuera, de nada externo, de nadie. Yo simplemente soy feliz, o sea, por todo lo que he desarrollado, pero eso tiene mucho que ver cuando todavía estamos desde el ego, porque el ego realmente es este plano, este mundo, o sea, te engaña y te distrae con todas las cosas que crees que son temporales, emocionales, y cuando entiendes y pasas al otro lado, que es ese despertar, el ego se suelta, o sea, sueltas el ego al 100, y por eso ni siquiera te preocupa nada de eso externo, que los zapatos, que ya lo haces es porque lo disfrutas, porque te gusta, no porque tengas que hacerlo por alguien más, o por las personas, o validarse por alguien. Simplemente tú te validas cuando empiezas a desarrollar ese nivel de conciencia y que sueltas el ego.
todo eso tiene mucho que ver con esto. Cuando lo sueltas, sale el amor. Y el amor no tiene nada que ver con el ego. Entonces el amor es simplemente amas y no te preocupas de nada de eso. Eso sigue siendo algo efímero, de las emociones, de ese momento, pero no de la felicidad. Es emocional, todas esas cositas del ego, pero no es la verdadera felicidad, que es lo que te da la paz. Eso lo hice desde que empecé a entrenar ese interior. En este momento a mí no me importa lo que está afuera. Lo que tú decías, Así es. yo soy feliz con y sin. O sea, no necesito nada que me dé la felicidad, soy yo mismo. Y eso se siente cuando les decía que uno habla con Fabi. ¿Les ha pasado que hay personas con las que uno comparte y uno dice, como que estoy toda tranquila, como que siento que no me está mirando a ver? Y a veces esa sensación que tenemos de inseguridad, en verdad es el reflejo del otro que está más inseguro que nosotros. Entonces, es entre los dos, a ver, como mirando a ver si somos suficientes o no, el uno en el otro, pero ambos queriendo que no nos midan por eso. Entonces ahí está lo gracioso, o sea, los dos queremos que nos miren por el brillo de nuestros ojos, pero estamos... Entonces cuando uno toma la decisión de mirar al otro a sus ojos y que vale por su alma y ya es suficiente, generas un espacio y como un aura que hace que el otro también se sienta así. Cuando la gente llega serenamente, lo primero que me dice es, ay, es que como que tú no tienes juicios. Y yo, no, bienvenido. Entonces, qué lindo eso, Fabi. Mónica se dice a sí misma, ante esas sensaciones de no soy suficiente, o cuando llega alguien diciéndole que está sintiendo eso. La no suficiencia para mí es un miedo, ¿cierto? Es un miedo a no ser suficiente para quién. Y yo lo dije ahorita muy claro, Juli, cuando empezamos es, ¿cuál es tu identidad? Si tu identidad es, yo soy una hija de Dios, yo siempre les digo a las mujeres con las que comparto, y es que si usted es una hija de Dios, y usted es una hija del reino, si usted es una hija del reino, ¿qué es? Si usted es una hija del reino, ¿qué es? ¿Y cómo es una reina? Creadora, infinita. Póngase la corona, ¿sí? Que hoy salgamos todas con la corona puesta. Porque cuando su identidad está basada, como lo decía Fabiola, en el ego, usted no va a ser nunca suficiente. Porque si usted está pensando que su identidad la da lo que tienen los demás, lo que le dice un compañero que recién llegó a su vida y le empieza a juzgar, si usted no está en su identidad, usted se va a dejar llevar por lo que sea. Pero si su identidad está basada en cómo Dios la ve, en lo que Él piensa de usted, créanme que si volvemos a hablar dentro de un mes y estas palabras se les quedan a ustedes en la mente y en su vida, ninguna se va a sentir poco suficiente. Se van a sentir absolutamente suficiente y ese es el gran entrenamiento. Póngase la corona ya. O sea, en esa postura que les digo ahora, visualícense la corona. Mujeres, no se quiten la corona por nada, ni por nadie menos. Por nadie. Si a usted alguien le hace sentir menos, que usted tenga tan claro usted quién es, que a usted nadie la vaya a hacer sentir no suficiente, o una circunstancia la vaya a hacer sentir no suficiente. Así es que la suficiencia es un miedo. Y está muy claro que hay dos reinos. Hay un reino del amor, que ese es el reino de Dios, y hay un reino del miedo. Y solamente en la conciencia usted lo cambia así, y es lo que usted tiene en su mente. ¿Usted dónde va a vivir? En presencia
¿O se va a quedar en lo que pasó o en lo que le falta para conseguir para mañana? Hay algo que entendí y que eso es donde, si tú me dices a mí, Moni, ¿usted dónde vive? Hoy, ya. Imagínate, nosotras somos mujeres que yo puedo, vea, usted puede tener una pérdida económica, usted puede tener una pérdida de una relación, pero no hay nada con que usted no tenga salud. Cuando a usted le dicen que usted tiene un problema de salud, eso es lo único que usted pide. Así es que cuando uno aprende a vivir en ese momento, usted entiende que la vida es en este momento. No pierdan su vida no sintiéndose suficientes, que va a llegar un momento. Yo les decía a ellas que el lunes nos reunimos y una amiga esta semana puso, una amiguita que es una influencer muy hermosa, y puso, ay, cumplí 30 años. Ahora sí soy una señora. Yo decía, entonces, ¿qué van a decir si ustedes, mujeres, cuando tengan 50 años, 60 años, 70 años? Mírense en el espejo. Es momento para que nos valoremos, para que nos veamos lindas, suficientes, grandiosas, maravillosas. Esta vida es muy linda. Para perderla por tanta estupidez que muchas veces la perdemos. Así es que desde ahora en adelante, que su identidad sea ser hijas del reino, reinas, llenas de dones, de talentos, de cosas maravillosas que Dios nos regaló. Y que nuestra mayor relación sea la relación que tenemos con nosotras mismas. Esa es mi mensaje para todas. ¡Bravo! No. Me siento reina. Por favor. Uniendo todo lo que acabamos de compartir, que creo que fue un sello final hermoso, me gustaría cerrar este espacio con este mismo mensaje de que somos recreadas, lo que nos ayuda a aceptar que pueden existir diferentes versiones de nosotras mismas. Es decir, puedo cambiar si acepto la palabra de recreación. Las invito a que cerremos con una frase que ustedes le dirían a esa versión producida o a esa que se confrontó cuando está ya recreada, sabe que esa versión que sueña es posible. Una frase con la que literalmente pueden mirar a la cámara, no me miren a mí, porque se va a quedar así como si le estuvieras hablando a esa Fabi. Fabi. La libertad no tiene edad. Aquí y ahora. Una frase. Somos libres. Suelta el control. Confía. Hay una versión maravillosa esperándote. Como ya hemos visto que este espacio es extremadamente mágico, todo lo que pasa en Serenamente, yo soy como, ay, está bien, te siento. Imagínense que en el espacio que fui a escuchar a Moni hace 1 año y medio, yo no hice muchos videos, pero hice uno, especialmente del momento en el que ella hacía la apertura con un mensaje para todas las mujeres que estábamos ahí. Y lo tengo hoy. Puede Ay, ser, qué qué maravilla. belleza. Sí puede ser, sí Se me puede paró ser. el pelo, qué lindo. Y dice así: desde tiempos ancestrales, Ay, sí, qué lindo. las mujeres nos hemos reunido en círculos alrededor del fuego. La cocina, la vida, compartiendo historias, sosteniéndonos en momentos difíciles y celebrándonos en momentos de triunfo.
La comunidad femenina es más que una red de apoyo. Es un tejido de fuerza, amor y transformación. Es el recordatorio de que no estamos solas, de que nuestras luchas y victorias tienen eco en otras mujeres que caminan con nosotras. En un mundo que muchas veces nos ha enseñado a competir, nosotras elegimos elevarnos juntas. Porque cuando... ¡Ay, me voy a poner a llorar! Es que cuando ella dijo eso allá, yo sentí que me entró como al hígado. Claro. Cuando una mujer brilla con autenticidad, le da permiso a otra de hacer lo mismo. Qué linda, hermosa, gracias. Qué honor. Ay, Qué belleza. ¿qué pasa con esa frase final? Yo, por ejemplo, le diría a Juliana de hace 1 año y medio, "Ay, es muy desgastante tratar de caerle bien a todo el mundo cuando no te caes bien a ti misma". Y le diría que a veces transformarse y cambiarse no solamente lo haces por ti, lo haces por las mujeres que te están viendo. Así es. Desde una ventanita, ¡ay, güey madre, esta fue capaz! Y no para compararse o de pronto envidiarte, sino para decir, ¿será que yo también puedo? Entonces quiero que con esta frase cerremos el espacio de conversación, ya lo vamos a mover. Y es cuando una mujer brilla con autenticidad, le da permiso a otra de hacer lo mismo. Entonces, trabajar en ustedes, abrirse espacios de pensamiento, de buscar sus propósitos, no solo es por ustedes, es por todas nosotras, que las estamos mirando y nos estamos inspirando. Entonces, con eso cerramos el espacio de hoy, de Muchas conversación. Gracias. Gracias. Y creo que en mí fluyeron esas lágrimas y en las que lo sintieron, porque creo que solo nosotras sabemos el esfuerzo que se requiere en cada uno de los campos.